del mensaje de la palabra de Dios con el hermano Moisés. Deseamos que tu vida sea bendecida a través de esta palabra. En el nombre de Jesús te bendecimos. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me permites de poder compartir tu palabra. Reconozco que tu palabra es tu inspiración y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, Padre, en esta hora me dispongo en tus cuidados para que sea a través del Espíritu Santo el que yo pueda ser usado para enseñar tu palabra, ya que estamos necesitados, papito, de ser enseñados por la inspiración que tú has dado en tu palabra. Para obtener ese beneficio precioso de tu palabra se necesita, papito, que hayan hombres dispuestos a dar el consejo. En primer lugar, reconociendo, papito, que tú eres el Dios por excelencia y que nos dejaste el maestro de maestros, que es Jesús, aquel varón que no se contaminó en este mundo, sino que vino a dar ejemplo de la santidad. Y hoy en día estamos disfrutando del beneficio de las promesas que Él dejó, papito, que no nos dejaría huérfanos, sino que dejaría al Consolador, al Espíritu Santo, y que Él nos iba a guiar a la verdad. Por eso hoy en esta hora me dispongo a ser usado de parte de tuya, papito, y a través del Espíritu Santo para dar un consejo que lleve bendición a aquellos que lo necesitan. Así es que, Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Cuando medito en lo que la palabra me enseña, y es algo importante que nosotros tenemos que dejarnos enseñar, como la misma Biblia nos enseña, y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para todas estas cosas. La palabra ha sido inspirada, es una inspiración de Dios. Este libro es una inspiración de Dios mismo para capacitar a sus hijos. Y hoy nosotros tenemos que darnos cuenta que hay hombres que se disponen a enseñarnos, porque hoy en día hay muchas personas que no están obteniendo los beneficios que la palabra enseña, porque no han estudiado la palabra en el orden que el Espíritu Santo nos quiere guiar. ¿Por qué digo el Espíritu Santo nos quiere guiar? Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a llevar a la verdad. Y me hace pensar aquel versículo que habla en Juan 5:39. Ahí Jesús está dando un gran consejo a los discípulos. Jesús está hablándole a sus discípulos y les está diciendo: escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero mire lo que dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué es ir al Señor? ¿Qué es ir a Dios? Se necesita escudriñar la Escritura. Se necesita ir a Dios. ¿Cómo podemos ir a Dios? Es que nosotros podamos acercarnos a su presencia para que Él se acerque a nosotros. Cuando habla de la vid, está hablando, dice: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Para que nosotros llevemos fruto tenemos que estar en Dios y Él tiene que estar en nosotros. ¿Por qué hoy en día hay mucha gente frustrada cuando se le enseña lo que dice allá en Deuteronomio
Deuteronomio 28, allí está hablando la palabra, algo que me impacta lo que está sucediendo hoy en día. Está aconteciendo algo lamentable hoy en día en el pueblo de Dios, puedo decirlo entre comillas, porque hay mucho pueblo que no es de Dios, porque no está en Dios. Y cuando en la palabra, en el 28 de Deuteronomio capítulo 6, dice: bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pero mire, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí hay un montón de promesas, pero también hay un gran sinfín de maldiciones. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas personas que lo que están es en maldición, ya como pueblo de Dios, porque tú dices: ¿por qué a mí no me va bien? ¿Por qué se me ha dicho que tengo que ser cabeza y no cola? ¿Y por qué siempre tengo que estar aplastado debajo porque no puedo salir? Es porque no estás obedeciendo la palabra. Y necesario es que nosotros enseñemos a las personas a que hay que vivir la palabra para poder obtener los beneficios. Porque yo te aseguro el 100% que si tú estás obedeciendo la palabra, te tiene que ir bien. Aunque vas a tener problemas, se nos ha predicado ya muchas veces, se nos ha enseñado de que los problemas no se terminan cuando venimos a Cristo. Pero hay una forma de poder llevar los problemas a los pies de Cristo. Porque no podemos de otra manera. El evangelio es difícil cuando nosotros no queremos escudriñar la escritura. Recuérdate el versículo que te mencioné, que dice que es la inspiración de Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser enseñados con la palabra, pero quien nos tiene que enseñar tiene que también vivir la palabra. Porque si no va a ser igual como los fariseos. Jesús les dijo, hagan lo que ellos dicen que hay que hacer, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos solo están imponiendo, pero ellos no quieren hacer nada. Entonces, nosotros necesitamos anhelar, vivir la palabra para poderla compartir. Yo de lo que estoy compartiendo de ti hoy en día, yo estoy anhelando vivirla para que dé efecto la palabra en mi vida y dé efecto en tu vida. Y qué mejor si alguna palabra de la que te estoy enseñando ya la estoy viviendo, va con mucho más poder todavía. Pero cuando yo aconsejo por este medio, siempre estoy tratando de vivir la palabra. Estoy anhelando. Fíjese que cuando leí el 40 de Juan, donde dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El ir a Dios es orar. La oración es la comunicación con Dios. O sea que para estar en Dios y para que Él esté en nosotros, tenemos que estar conectados. Tenemos que estar en oración. Un cristiano que se llena de conocimiento de la palabra de Dios, o no voy a decir ni un cristiano, una persona, voy a decirlo así por más claro, que se llena del conocimiento de la palabra de Dios y no está en oración, Dios no está en él, no está conectado. Entonces, ¿qué pasa? Viene solo llenándose de conocimiento. Entonces viene el momento donde se da la palabra y no hay efecto. ¿Por qué? Porque esa palabra es muerta. Es una palabra muerta. Fíjense que me gusta también aquel versículo en 1 Juan. Hay un versículo que me gusta mucho. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oiga bien cómo dice la palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad.
Quiere decir que si nosotros pedimos algo y no es la voluntad de Dios, definitivamente Dios no nos oye. Dios oye nuestra oración cuando oramos conforme a su voluntad. ¿Y cuándo es que nosotros podemos orar conforme a su voluntad? Es cuando estemos dejando que el Espíritu Santo nos esté llevando a la verdad, nos esté guiando. Entonces, si nosotros no tenemos esa sensibilidad espiritual, definitivamente no vamos a poder, y por eso vamos a estar orando y nunca vamos a ver la respuesta. ¿Por qué? Porque estamos afuera de su voluntad y Dios quiere que nosotros pidamos conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjese que eso me llena de gozo, saber que cuando llegamos a la presencia del Señor y le decimos, papito, lo primero que yo le digo, Padre, si es tu voluntad que esto se lleve a cabo, pues permíteme ver el milagro. Incluso si he orado por sanidad, lo primero que le digo, papito, si es tu voluntad, que se manifieste tu poder acá de sanidad para las personas incrédulas, para los que no creen que tú sanas, opera. Recuerdo en cierta oportunidad me dieron una llamada que había que orar por una joven que estaba muy grave, estaba toda una iglesia orando, ya los doctores no podían hacer nada y tenían que sacarla del lugar en avión porque es en una isla y recuerdo que me puse a orar con mi esposa porque no pudimos hacer la llamada al hospital para hablar directamente con la persona que estaba grave, porque déjeme decirle que cuando tú veas una persona que está al borde de la muerte, háblale al oído, al espíritu, porque el espíritu, aunque no hable, no puede hablar, pero háblale al espíritu, porque el espíritu va a escuchar la oración que tú estás haciendo, o el consejo que estás dando, y empieza a decirle que no es tiempo de que esta persona se vaya sin arreglar su cuenta para irse al cielo. Así es que yo empecé a orar con mi esposa y le decía, papito, que se sorprendan los médicos de lo que tú vas a hacer, ya que nosotros no hemos podido hacer contacto con esta gente para que se manifieste tu poder. No necesariamente tenemos que nosotros llamar y decirle estamos orando por ella, sino que tú puedes operar ahí, que se sorprendan esos doctores. Y esa fue la oración que el Señor me puso a hacer, que se sorprendan los médicos de que tú eres un Dios de poder. ¿Y sabe qué es la sorpresa? Que a los 2 días nos llaman y nos dicen, perdónenos que no les pudimos llamar porque se complicó la situación en el hospital, ya no hubo tiempo de hacer llamadas, no se pudo conseguir el número para llamar directamente al hospital donde tenían a la muchacha. Pero lo que estamos impactados es que los doctores están sorprendidos de lo que Dios hizo, porque de una forma sobrenatural Dios operó en la enfermedad de esta joven y se manifestó el poder de Dios. Así es que les agradecemos y oraron porque el Señor se manifestó de una manera sobrenatural, que todos los médicos están impactados y dicen que quieren saber cómo es que nosotros hacemos en la oración, que cómo es que se hace para obtener eso, porque están sorprendidos. ¿Cuál era la oración que estábamos haciendo con mi esposa? Que se sorprendan los médicos de tu poder. Nadie se dio cuenta que nosotros estábamos pidiendo exclusivamente, esa era la petición, que se sorprendan los médicos. Entonces, es para honrar, para bendecir el nombre del Señor. No para andar diciendo los enfermos se sanan porque yo oro. Por eso es que la Escritura está inspirada por Dios para enseñar, para instruir, para redarguir. Dice, ¿por qué? Porque cuando nosotros leemos la palabra, y aquí hay algo que dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué está diciendo? Esa palabra me está redarguyendo si yo estoy hablando palabras ociosas que no debo de hablar como cristiano. Entonces, es inspiración de Dios. La palabra es inspiración de Dios. Por lo tanto, necesitamos escudriñarla y ir a la fuente inagotable que es su presencia. Pidamos la gracia, amados hermanos, cómo proyectarnos hoy en este año 2011. Yo sé que es un año de bendición porque vamos a empezar a seguir conociendo la profundidad de Dios
y sé que es un tiempo precioso para que tú medites. Cuando yo aconsejo por este medio, lo estoy haciendo a nivel mundial, no solo a nivel de aquí, de las conexiones que tengo a nivel local. Tengo la conexión a nivel mundial que me permite aconsejar al pueblo de Dios, no importa en el país donde esté. Si entiende el lenguaje en el que yo le estoy hablando, si no, busque a alguien que le traduzca para que le haga saber a sus compañeros de lo que la palabra nos enseña, para que pueda usted beneficiarse de las bendiciones que Dios ofrece en su preciosa palabra. Dios te bendiga. Ha sido un privilegio enorme poder compartir la palabra del Señor por este medio, y ahí te dejo mi contacto para si necesitas oración, si necesitas ser aconsejado cómo mejorar tu vida espiritual, pues estamos dispuestos a ayudarte en lo que el Señor nos ha permitido conocer de su palabra, conocer sus misterios. Pues ahí, con la ayuda del Señor, y todo es para honrar, para bendecir el nombre del Señor. Dios te bendiga.